cómo ahora se habla de telemedicina, cómo ahora las reuniones grupales entre dos, en familia, etcétera, por todos estos sistemas virtuales, los foros, las clases ahora en las escuelas y colegios, en universidades son así, por telemedicina. Bueno, los doctores cómo dan consulta ahora sí, el trabajo es virtual. Es impresionante cómo esta pandemia ha cambiado tantas, pero tantas cosas. Y uno de este asunto es qué hubiésemos hecho sin este tipo de telecomunicaciones. ¿Se imagina usted lo que hubiese pasado si esta pandemia nos agarra sin todos estos avances de la tecnología? Hablamos unos minutos con la ingeniera María Leana Méndez. Ella es la secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Ingeniera, muchas gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, licenciado Melgar. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, mira, aquí en medio de tanta cosa, pero lo que le decía, ¿qué hubiese pasado, ingeniera, si nos hubiera agarrado esta pandemia en otras circunstancias hace 10, 12 años atrás? Bueno, esto sería aún más complejo que la situación que estamos viviendo, por supuesto. Las telecomunicaciones han permitido paliar los efectos económicos de esta pandemia, no solo porque han permitido sostener parte de los trabajos, de la educación, el contacto familiar también y, por supuesto, se incluye el entretenimiento. Todo esto ha pasado por las redes de telecomunicaciones y han permitido pues ir navegando esta pandemia de mejor forma. Sí, lo que usted decía, sostener trabajos a través del trabajo virtual, la telemedicina, las consultas de los médicos ahora de esa manera, las videollamadas en familia, los foros virtuales, cuántos foros no se hacen para analizar entre médicos y especialistas para analizar y desde el punto de vista económico también para analizar el tema de la pandemia, el tema educativo, es realmente impresionante, tantas cosas que hemos aprendido gracias a este asunto de las telecomunicaciones. Sí, definitivamente la pandemia pues ha sido un acelerador de la digitalización y en América Latina esto ha sido así. Honduras, por supuesto, no es la excepción. Y recordar siempre que debajo de todo este fenómeno están las redes de telecomunicaciones que son las que han permitido sostener esta actividad. Recordando también que las redes han soportado un incremento muy importante en tráfico y han funcionado muy bien. Esto es reflejo de las inversiones que han hecho los operadores de telecomunicaciones a lo largo de los años y hoy son mucho más evidentes. ¿Cuánto más o menos cree usted que ha incrementado el uso de Internet a través de todos estos canales de comunicación? Bueno, si nos vamos al tráfico, se considera que hay en promedio un 40% de aumento del tráfico en Internet, lo cual es muy alto realmente. Es un tráfico que subió, hizo un pico y se mantiene en ese nivel y se ha mantenido durante los meses de pandemia. Si ya nos vamos a aplicaciones digitales, por ejemplo, de comercio electrónico, se habla que en 5 meses hemos aumentado más en comercio electrónico que lo que se creció en los últimos 5 años. Es decir, ha sido un fenómeno que ha acelerado y nuevamente entender que debajo de todo esto hay redes de telecomunicaciones soportadas por operadores muy comprometidos. También una fuerza laboral que se mantiene dándole el soporte a los usuarios, el mantenimiento a las redes y esto también es de destacar. Sí. ¿Y ese incremento en el uso de Internet ha implicado un aumento también en la facturación de los servicios de las telecomunicaciones? No, porque se tienen probablemente algunos usuarios nuevos, sin embargo es dentro del mismo tráfico que se mantenía en las redes fijas sobre todo, lo que hay es un incremento sobre ese tráfico. Esto es muy importante porque las redes de telecomunicaciones han cambiado la forma de la demanda. Antes la demanda estaba del lado de las oficinas, la más fuerte demanda. Ahora las redes se han volcado hacia los hogares. Esto ha significado para los operadores también inversiones importantes en esos nodos de comunicación y reforzar del lado de los complejos habitacionales.
¿Y cómo podríamos, por ejemplo, usted dice que ha aumentado la cantidad, pero ya es decir, de uso, pero en usuarios, y se ha incorporado unos nuevos? ¿Qué se tendría que hacer o qué facilidades se deberían de permitir, no sé si de las autoridades, de los gobiernos, para que, por ejemplo, en este caso, más hondureños tengan acceso a los servicios de Internet? Esa pregunta que usted hace es súper importante, porque en realidad el objetivo último de las políticas públicas en Latinoamérica es tener este servicio en las manos de la mayor cantidad de personas, así que éstas reciban un servicio más asequible y, por supuesto, de calidad. Dentro de esto, las autoridades públicas tienen un rol fundamental, y este rol fundamental es precisamente incentivar las inversiones, buscar la manera, por ejemplo, de cómo armonizamos la regulación a nivel de municipios para el desarrollo de infraestructura. Eso es importantísimo. Cómo procuramos bajar los costos de entrega de los servicios para que esto sea transferido al usuario y el servicio sea más asequible. Muy bien. Es decir... Sí. Sí, es decir, que hay una serie de elementos en manos de las autoridades de política pública y regulatorias que pueden ser aplicadas y que permitirían extender más las coberturas. Esto también pasa por una fiscalidad más inteligente, es decir, que no se tengan tantas cargas fiscales que sean directas a los operadores de telecomunicaciones, porque de esta manera se permite que esos flujos de recursos vayan hacia la inversión y hacia la extensión de infraestructura. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, en el caso de los estudiantes? ¿Cómo motivamos para que los jóvenes puedan seguir estudiando a través de este sistema de telecomunicaciones? Claro, es sumamente importante. Yo creo que el sostener la conectividad de los estudiantes depende de muchos involucrados. Por supuesto, una estrategia digital por parte del Ministerio de Educación es esencial. También, como les decía, las políticas públicas y las políticas regulatorias que faciliten el despliegue y la entrega de los servicios. Y bueno, las telecomunicaciones han sido, por normativa, un sector previsor. Existe un fondo de servicio universal. Este fondo de servicio universal al cual los operadores hacen depósitos de 1% de sus ingresos mensualmente, lo que hace es configurar una posibilidad de financiamiento de estos estudiantes en situación de vulnerabilidad económica. Entonces, una combinación entre políticas públicas que incentiven la inversión, una adecuada estrategia digital por parte de las autoridades educativas y además una aplicación en esa línea del Fondo de Servicio Universal permitirán que más y más estudiantes puedan continuar con sus estudios. Aquí es importante señalar también que la continuidad de los servicios de telecomunicaciones depende de todos y que aquellos que puedan pagar sus servicios deben continuar pagando sus servicios y que estos elementos de ayuda a través de los fondos de servicio universal deben aplicarse en aquellas poblaciones más vulnerables que estén debidamente identificadas. Esto es parte de lo que sería una política pública y muy integral en materia de servicio universal. Ingeniera, muchas gracias por acompañarnos esta noche en el noticiero. Gracias por sus comentarios. Gracias a usted, licenciado. Un gusto y cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente, a usted y su familia. Es la ingeniera María Eliana Méndez. Ella es la secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones.